¿Qué tal? ¿Cómo están? Habla David Franco, desde la Ciudad de México. Y yo participo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Profesionales Zacatlán y además en la Universidad Salesiana México. Me da mucho gusto el poder participar con ustedes en este encuentro que tienen organizado por la Red Iberoamericana de Pedagogía. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por que me van a escuchar, muchas gracias por esa paciencia. A mí me gustaría ahora trabajar un tema que es de suma importancia en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito personal. Y este tema va a implicar la integración de tres aspectos que son muy importantes: la creatividad, la interdisciplina y los proyectos integradores. Desde este punto de vista, lo que quiero es ubicar la creatividad desde el punto de capacidad, es decir, una operación mental, una situación cognitiva. Dos, la capacidad en tanto un valor con sus actitudes, y esta capacidad y este valor, la creatividad, se va desarrollando dentro del ámbito educativo, provocado precisamente por la relación que establecemos entre los distintos conocimientos, los distintos saberes cotidianos, científicos, académicos, y le da pues todo un realce, le da todo una posibilidad a partir de la estrategia didáctica que llamamos proyectos integradores interdisciplinarios. De ahí que identifiquemos a la creatividad como una potencia de la persona que pone en acto estos procesos cognitivos, afectivos y especialmente la voluntad, el querer. Quiero llevar a cabo esta transformación, quiero analizar, quiero criticar, y con base en ello decido que esto podría ser diferente. Es ahí donde entra la creatividad. Pero para que tenga fundamento requiere precisamente de la participación de los saberes, y esto implica procesos de cambio, procesos de transformación, hacer las cosas diferente. Por supuesto, con una responsabilidad en esta vinculación entre el sujeto y su realidad. Voy a ubicar para el ámbito de la creatividad dos procesos que son muy importantes: el desaprender para aprender y el deconstruir para reconstruir. El primero, en tanto situación de vida, y refiere al rompimiento de esos esquemas que nosotros tenemos instalados, que ya hemos hecho hábito, que hemos plastificado, y al desinstalar esos esquemas los podemos reconocer, podemos además identificar cuáles son los aspectos que hay que mejorar, que hay que cambiar, que hay que adaptar, y de ahí que venga el proceso de aprendizaje o reaprender. El reaprendizaje es la conformación de nuevos esquemas mentales, de nuevos esquemas afectivos que nos permitan una relación mucho más estrecha con la realidad. Pero en el ámbito propiamente intelectual deconstruimos y además reconstruimos. Esta deconstrucción, o como la llama Derrida, desconstrucción, permite precisamente descomponer este todo en sus partes para identificar sus relaciones, su funcionamiento, sus vicios y todos aquellos aspectos que lo componen. De esta manera nosotros podemos reconstruir, y esta reconstrucción no significa regresar al modelo anterior, sino implica un paso adelante, implica una transformación, implica un cambio profundo en estos esquemas que nosotros hemos ido conformando. De aquí que desde el desaprender para reaprender y el deconstruir para reconstruir, pues lo ubiquemos en el ámbito de la creatividad. Por supuesto, el proceso creativo en el campo educativo va a llevarnos por estas dos maneras: el ámbito personal, reaprender; el ámbito intelectual, la reconstrucción. Bien, para poder explicar la creatividad voy a recuperar un modelo de planeación didáctica que generó el doctor Martiniano Román Pérez. Él pertenece a la Universidad Complutense, y este modelo de planeación didáctica, bueno, refiere a la manera como podemos estructurar nuestro proceder desde el punto de vista del salón de clase.
yo lo recupero para efectos de la creatividad y poderla ubicar, la capacidad como cognición, la capacidad como afecto, la capacidad en tanto método de aprendizaje y la capacidad desde el punto de vista de los contenidos. Estos 4 componentes del modelo T me sirven a mí para poder ubicar la creatividad como un proceso de generación de mundos posibles, un proceso de generación de distintas alternativas a partir de las cuales nosotros podemos llevar a cabo procesos de vinculación con la propia realidad. Entonces, tenemos en el esquema la creatividad como capacidad, la creatividad como valor, la creatividad como método de aprendizaje y la capacidad como contenido. Esta plática la voy a ubicar en 3 momentos. El primer momento ubica la creatividad desde la persona. El segundo momento refiere a los procesos de interdisciplina y el tercer momento va a ubicarnos en los proyectos integradores interdisciplinarios. Muy bien, en este primer momento, entonces, referimos a la creatividad desde la persona. Es que la creatividad surge de la persona misma. La creatividad no se aprende, la creatividad se desarrolla. Es una capacidad que nosotros tenemos y esta capacidad nos permite estar constantemente reconstruyendo nuestro entorno, reconstruyendo nuestra manera de entender el mundo, reconstruyendo las relaciones que establecemos con él. De aquí que la creatividad, al surgir de esta persona, bueno, es que la persona la entendemos como el hombre con las relaciones que establece con el mundo y consigo mismo. Y estas relaciones se van a dar en 2 sentidos, relaciones cognitivas y relaciones afectivas. Es un proceso propiamente intelectual, es un proceso propiamente de cognición, a partir del cual nosotros estamos conociendo y reconociendo realidades y esas realidades nos permite al escudriñarlas, nos permite al profundizar en ellas, pues el poder transformarlas. Así, la creatividad va a implicar transformación. Entonces, si la creatividad surge de la persona, cada uno la realiza a su modo y al realizarla a su modo, pues eso nos refiere a una personalidad creativa. Por supuesto, cada persona tiene su personalidad. Si la persona se define de una manera determinada, va a generar sus propios procesos de transformación, sus propios procesos de vinculación con la realidad. Esta personalidad creativa va a tener 4 componentes que son muy importantes. El carácter, en donde vamos nosotros a ubicar la voluntad. Es que sin voluntad no hay creatividad. Necesito querer transformar para poder llevar a cabo el cambio, para poder llevar a cabo este proceso de modificación mía y de la realidad. Segundo, el temperamento, por supuesto. La participación de las emociones, de los sentimientos, de los afectos, tiene mucho que ver en la forma como yo establezco una vinculación con la realidad, con el entorno, conmigo mismo. Por lo tanto, desde este ámbito afectivo es como yo establezco el enlace entre lo que soy con lo que hay fuera de mí y a partir de ello pues es como lo percibo, como lo siento y con base en ello como me dirijo. Además, la mente, es decir, los procesos cognitivos que nosotros vamos generando, dentro del cual la creatividad pues es un proceso en él. Además, el físico, que nos refiere al cuerpo, no el cuerpo solamente como fisiología, sino el cuerpo en tanto unidad, el cuerpo en tanto integración de mente, afecto y además procesos biológicos, procesos químicos y procesos fisiológicos. Bien, por eso tenemos nosotros en el ámbito de la persona, ubicando la creatividad, 2 grandes soportes. El primero es la voluntad y el segundo es el cuerpo. Este cuerpo es, en tanta unidad dijimos, nos permite integrar la realidad y el sujeto. Además, tenemos 2 procesos de relación, el proceso cognitivo, que va a implicar el desarrollo de capacidades, de destrezas y de habilidades, y el proceso afectivo, donde nosotros estamos ubicando los valores, las actitudes y los comportamientos, por supuesto, con todo este desarrollo de las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, la creatividad no solo es una aptitud,
La creatividad también es una actitud. Este proceso que va de dentro hacia afuera es un proceso motivado por la voluntad, se posibilita por el cuerpo, donde entran en funcionamiento la mente y entran en funcionamiento todo nuestro cuerpo en el sentido de nuestras emociones, nuestros sentimientos, y nos permite establecer un nexo con la realidad, pero es un nexo que busca transformar, un nexo que busca modificar. Además, la creatividad requiere información, requiere lo externo para poderse nutrir y de esa manera poner en acto la imaginación, llevar a cabo los procesos de originalidad. En este sentido, pues la información que nosotros recibimos y además las maneras como las personas han generado procesos creativos, lo recibimos en tanto información que nos van a llevar a tomar decisiones desde el punto de vista de cómo entendemos la realidad, cómo la enjuiciamos y además cómo buscamos transformarla. Por lo tanto, la creatividad es un proceso de desarrollo de la persona donde se integran 4 componentes muy importantes: capacidades, contenidos, métodos y valores que ya hacíamos referencia en el modelo T que les había presentado. La creatividad entonces como capacidad o como aptitud implica desarrollar una serie de destrezas y una serie de habilidades. En principio, la destreza de la originalidad, la destreza de la imaginación y la destreza de la transformación. Cada una de ellas nos va a permitir transformar la realidad, transformarnos a nosotros. Pero para poder transformar, primero tenemos que conocer, tenemos que analizar, tenemos que entender y llevar a cabo nuestros procesos propios de interpretación. Estas maneras como nosotros nos hacemos de la realidad, pues nos van a llevar al desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico que, una vez entendida la realidad, nos saca de ella y nos permite juzgarla, es una forma en cómo nosotros podemos iniciar precisamente ese proceso de transformación. Además, la crítica va íntimamente relacionada con la creatividad. No podemos transformar si no hemos conocido, no podemos transformar si no hemos juzgado aquello que es bueno o que no es bueno, aquello que nos permite crecer, aquello que nos detiene, aquello que nos permite llevar a cabo procesos de vida mucho más interesantes, mucho más realizados, y además nos permite el poder en marcha una serie de elementos en la relación con las personas, precisamente que nos va a llevar a cambiar. Pero la creatividad y el pensamiento crítico se ponen en acto en tanto la ubicación de situaciones problema o de problemas eje. Estas situaciones problema o problemas eje son los que van a motivar el deseo del pensamiento crítico y además de la creatividad. En tanto pensamiento resolutivo, nosotros identificamos un problema, lo analizamos y generamos una serie de propuestas de solución. Precisamente ahí está la parte creativa, y estas propuestas de solución después las vamos a llevar a cabo, las vamos a ejecutar. Pero la ejecución que nosotros hacemos es una ejecución que busca prever y además que busca ejecutar en el momento ubicado en una situación específica y nos permite proyectar. En tanto, capacidades superiores, el pensamiento crítico, el creativo, el resolutivo y el ejecutivo, pues nos permiten desarrollar nuestro pensamiento. Son modos de ser del pensamiento que implican esta aptitud para generar algo nuevo y que produce cambios que son muy apreciados, que son valorados por nosotros mismos y por los demás. Desde este punto de vista, entonces, la creatividad es una aptitud, genera el desarrollo de los procesos del pensamiento. Pero también la creatividad es una actitud. Y esta actitud va a implicar estas predisposiciones estables que nosotros tenemos frente a las personas, a las realidades, a las cosas, a las posibilidades. Por supuesto, en esta predisposición juegan un papel muy importante las emociones y además la identificación de estas emociones y la dirección que ellas asumen, que le llamamos sentimientos.
pero estos sentimientos, en tanto establecen vinculación con el otro, nos permiten hablar de afectos. De ahí que el campo de la afectividad sea un campo que se vive en las emociones, en los sentimientos y además que se proyecta desde las actitudes, por supuesto, generando principios de aprecio, principios de valoración, que es a lo que tiende precisamente el ámbito del afecto, a la generación de valor, a la generación de identificación del aprecio que sentimos y que pensamos por alguien o por algo. Por lo tanto, estas actitudes se concretan en conductas específicas. Cuando yo busco ser creativo, pues también tengo que ser objetivo y a su vez tengo que ser subjetivo. Cuando busco ser creativo, tengo que estar constantemente abierto, flexible, tengo que estar constantemente siendo solidario, generando alternativas, etcétera. Es decir, es una serie de maneras de ser, una serie de formas a partir de las cuales nosotros estamos actuando, por supuesto, totalmente vinculados con nuestros pensamientos. De ahí que las capacidades superiores y además el ámbito del afecto se integran y esto nos da la posibilidad de poder transformar el mundo, de transformar las situaciones, de transformar los pensamientos, de transformar el propio conocimiento. En síntesis, podríamos decir que la creatividad surge como una potencialidad de la persona y se concreta en la manera como cada uno la lleva a cabo, con su propia personalidad, donde se pone en acto cognición, afectividad y principalmente la voluntad. De aquí que la creatividad implica tres grandes procesos: capacidades, valores y además formas de querer. Pasemos ahora al segundo momento y este momento nos va a referir a la creatividad en tanto contenido. La escuela en tanto contenidos ha estructurado pues todo el saber científico y algunas cuestiones del saber cotidiano y procura a través de los programas, a través del currículum, procura que el alumno lo conozca. Sin embargo, este conocimiento durante mucho tiempo, durante muchos siglos, ha sido un conocimiento disperso. Por supuesto, tenemos planes de estudio organizados por asignaturas. Las asignaturas generalmente se trabajan independientes y no hay vínculos entre ellas. Y si no hay vínculos entre ellas desde el propio plan de estudios, menos hay vínculos entre ellas desde los propios actores, desde los profesores y desde los alumnos. Por lo tanto, si nosotros hoy nos referimos a la construcción del conocimiento que provoca el ámbito educativo y además a la generación de aprendizaje, de aprender a aprender, pues tendríamos que estar promoviendo precisamente esta integración entre distintos saberes que nos permitan tener una comprensión mucho más profunda y extensa de las realidades con las cuales nosotros tenemos íntima relación. De aquí que si relacionamos creatividad con interdisciplina, pues la creatividad va a implicar una relación transformadora, consciente de la persona, consigo misma y con este mundo. Pero el soporte que tiene la creatividad en tanto contenido nos lo van a dar los distintos saberes. De ahí que la persona integra cognición, integra afecto e integra voluntad y también requiere este fundamento de manera que lo lleve a comprender, lo lleve a juzgar y a transformar las posibles realidades. El fundamento, por lo tanto, está en el conocimiento científico, en el conocimiento cotidiano y su interrelación. Para llevar a cabo, entonces, la interdisciplinariedad, nosotros tenemos que poner en acto estos 4 pensamientos que había comentado yo anteriormente. Para eso, pues necesitamos partir de problemas, necesitamos de partir de objetos de estudio, objetos de análisis que nos permitan ir motivando precisamente esta vinculación entre los distintos saberes. Las vinculaciones no se dan por sí solas, las vinculaciones las tenemos que provocar y la provocación de esas vinculaciones se dan en tanto las situaciones de la vida con sus problemas que nos permiten o nos motivan ir estableciendo todos estos vínculos. Por lo tanto, la interdisciplina va a generar diálogo
diálogo entre los saberes. Y ese diálogo entre los saberes principalmente está ubicado en la generación de objetos de estudio y además en la producción de distintos métodos, metodologías y técnicas que nos permitan trascender la propia disciplina y nos lleven a posibilidades de disciplina que nosotros pudiéramos generar. De aquí que tengamos el paso de la interdisciplina a la transdisciplina. Y este paso lo provocamos nosotros con base en el diálogo entre los distintos saberes que nos permitan llevar a cabo la producción creativa. Y la producción creativa es generar algo diferente. Entonces, los objetos nosotros los estamos hibridando y los estamos llevando a un plano totalmente diferente. De aquí que la interdisciplinariedad también implique integración. En el primer momento hablamos de integración al interior de la persona con su exterior. Ahora estamos hablando de la integración desde el punto de la cualidad, desde el punto de vista de los contenidos que le dan fundamento a nuestro actuar creativo. Por lo tanto, la creatividad pues le da contenido a todo este proceso que nosotros llevamos a cabo de relación con el mundo y de vinculación de saberes. La creatividad, desde el punto de vista de Carlos Cullen, nos lleva a tres momentos que son muy importantes. La interdisciplinariedad en el ámbito epistemológico, es decir, la integración de saberes que generan nuevos problemas, nuevos objetos, nuevos saberes metodológicos y prácticos. Además, la interdisciplinariedad curricular, cómo nosotros estamos organizando el currículum de manera que todas las asignaturas tengan que ver con todas. Mejor, si lo organizamos por módulos, pues entonces las asignaturas en esos módulos ya están totalmente vinculadas. Y la vinculación además es con el propio entorno, con las propias situaciones en las cuales el alumno vive o con las cuales el alumno se va a enfrentar en el ámbito propiamente profesional. Si nosotros también ubicamos la interdisciplina desde el ámbito institucional, pues entonces esto nos llevaría a un trabajo colegiado entre los profesores, a un trabajo colaborativo entre los alumnos y además a un trabajo propiamente institucional entre las autoridades, los profesores y los alumnos. De manera que todos empatados en el mismo objetivo, podamos llevar a cabo estos procesos de interdisciplina, estos procesos de diálogo y además esta generación de alternativas diferentes. De ahí que la interdisciplinaridad entonces sea integración y además la integración provoca creatividad. Por lo tanto, el proceso interdisciplinario le da a la creatividad su interdisciplina. Bien. Pasemos ahora al tercer momento y es el momento donde nosotros en aula concretamos la integración de la creatividad y además la integración de los saberes, la interdisciplina. Y este tercer momento está constituido por esta estrategia didáctica que le llamo yo proyectos integradores interdisciplinarios y para otros autores le llama proyectos formativos. Estos proyectos provocan precisamente que dentro del aula, dentro de este espacio físico y simbólico que es el aula, estos espacios de relación y estos espacios de promoción didáctica, pues precisamente lleven a las vinculaciones y a las distintas relaciones que se dan entre los actores, entre los contenidos y entre las realidades. De ahí que la didáctica yo la entiendo más como toda esta integración de relaciones entre los actores, entre las realidades que nos permiten llevar a cabo nuestros procesos subjetivos de construcción de la realidad y además nuestros procesos de diálogo intersubjetivo donde compartimos con el otro estas visiones y además junto con el otro vamos generando estas posibilidades. Por lo tanto, los proyectos integradores interdisciplinarios nos van a permitir ubicar a la creatividad en tanto método de aprendizaje. Y como método de aprendizaje es la forma como el alumno va a llevar a cabo precisamente la construcción de conocimiento, el diálogo entre saberes, la integración entre sus capacidades, sus valores, los contenidos y además las formas de hacer que él ha aprendido en la familia, que ha aprendido en los ámbitos sociales y que la escuela también le ha enseñado y además ha reproducido.
Por lo tanto, un proyecto integrador interdisciplinario pues es un conjunto de estrategias didácticas que vinculan distintos campos de conocimiento en torno a un problema común identificado. Un problema como situación o un problema como eje que nos permite articular toda una serie de acciones entre precisamente estos actores y además toda esta integración entre los distintos saberes que nos lleven a un conocimiento profundo y extenso de esa situación problema y además que generen las posibilidades alternativas de transformación, no solo como posibilidad, sino también en acto, en tanto ejecución. De ahí que los proyectos integradores pues estén fincados desde una visión sistémica y además una visión multidimensional, es decir, generan pensamiento complejo porque el pensamiento complejo busca entender la realidad de manera compleja y al entenderla de manera compleja pretende establecer todo un conjunto de relaciones, de vinculaciones entre el sujeto con otros sujetos y los entornos con los cuales este sujeto va teniendo una relación muy estrecha. Segundo, promueve la formación integral de la persona, donde se desarrolla, como dijimos, cognición, afectividad, se construye conocimiento, se generan metodologías para abordar esos problemas de la realidad. Promueve la integración entre los actores, la colaboración entre grupos de profesores y alumnos, entre ellos y además con las propias autoridades de las instituciones. El núcleo de un proyecto integrador interdisciplinario es la comprensión y la transformación de realidades. Y además, esta transformación de realidades, basándose en el conocimiento profundo que tenemos de ellas, lo llevamos a cabo con base en la integración del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, del pensamiento resolutivo y del pensamiento ejecutivo. Esta integración, por lo tanto, nos va a llevar a que con base en la conceptualización que nosotros hacemos, estemos interviniendo en las realidades, estemos interviniendo con nuestros actos, fincados en nuestros pensamientos y estemos procurando transformar. Identificamos problemas y planteamos soluciones y ejecutamos. Y todo este proceso creativo está llevando entonces a maneras específicas de transformar esta realidad. La creatividad, por lo tanto, interviene como generadora de procesos de relación interdisciplinaria y como motivadora de procesos de construcción de conocimientos y de relaciones interpersonales, grupales e institucionales. Por supuesto, las relaciones que se establecen en los proyectos integradores son relaciones horizontales entre profesores, entre alumnos, entre administración, y estas relaciones horizontales nos permiten dialogar. Por supuesto, al dialogar estamos promoviendo el trabajo colegiado, estamos promoviendo el trabajo colaborativo, estamos promoviendo las vinculaciones cognitivas y afectivas entre los sujetos que interactúan y que están reconstruyendo realidades para buscar procesos de transformación. Por lo tanto, los proyectos integradores son procesos formativos que vinculan interdisciplinariamente y de forma colaborativa situaciones de la realidad concreta a partir de la investigación y la producción, pero de manera transformadora. Desde este punto de vista, entonces, nosotros, a partir de los proyectos integradores interdisciplinarios, es decir, a partir de estos procesos de investigación de la realidad y de intervención en ella o de traducción a productos específicos, lo que estamos provocando es que se generen procesos creativos y además se generen procesos de vinculación entre los saberes que nuestros alumnos poseen y que comparten con base en el diálogo que ellos establecen al interior del aula. Bien, pues estos tres componentes que hemos referido, la creatividad, la interdisciplinariedad y los proyectos integradores, nos permiten, por lo tanto, decir que en el aula nosotros estamos provocando autonomía y además estamos provocando independencia, porque la autonomía se genera en tanto el alumno aprende a construir sus conocimientos, aprende a pensar por sí mismo, aprende a asumir postura frente a la realidad y frente a las posibilidades de esa realidad. Y dos, el alumno se hace independiente de la escuela y del profesor, en tanto aprende a actuar por sí mismo. Y la clave de
toda esta vinculación entre autonomía y además entre independencia, pues genera alumnos que sepan decidir. La toma de decisiones es muy importante. De ahí que la creatividad, la interdisciplina y los proyectos integradores nos estén llevando a hablar de una didáctica estratégica. Es decir, una didáctica que busca promover que el alumno aprenda a tomar decisiones en los procesos que él mismo va construyendo, en la generación de posibilidades, en la transformación del mundo y de sí mismo. Las decisiones son el aspecto más importante de la vinculación entre estos tres elementos que hemos estado platicando. Bien, pues para concluir esta presentación, me gustaría decir primero que la creatividad no es una técnica, sino la creatividad es un proceso interno de la persona que desarrolla, que lo pone en acto en tanto las vinculaciones entre los saberes y además en su relación con la realidad misma. Segundo, al ser potencialidad de la persona, pues va a implicar el desarrollo de lo cognitivo, de lo afectivo y especialmente de la voluntad, querer. Tercero, si la creatividad es una potencia, entonces es una oportunidad para la escuela y para el profesor y para el mismo alumno de desarrollar procesos formativos donde el alumno decide su proceso propiamente formativo y donde la institución le sugiere informativamente aquello que cree que sería conveniente para él en el sentido de su propia formación. Sin embargo, estamos hablando que el alumno tiene que llegar al punto de tomar las decisiones de su propio proceso formativo, que esto le permita conducirse no solo en el aula, sino en su vida diaria y posteriormente en su vida profesional. La creatividad, por lo tanto, debe desarrollarse intencionalmente y debe adecuarse a los procesos áulicos. ¿Cómo? Pues a través de estrategias que procuren la integración interdisciplinaria, colaborativa y además con las realidades. Pues esta es la manera como yo entiendo esta vinculación. Espero que con base en estos puntos, en esta forma específica de entender la creatividad, la interdisciplinaridad y los proyectos integradores, provoque en ustedes muchos pensamientos, provoque sentimientos, provoque crítica, provoque sugerencias, provoque también empatía y que ustedes pudieran hacérmelas conocer. En pantalla está apareciendo mi nombre junto con mi correo, de manera que podamos llevar a cabo un diálogo académico, un diálogo formal y que esto nos permita ir construyendo conocimiento en función de esta capacidad tan importante que es la creatividad. Agradezco mucho, mi nombre es David Fragoso Franco y les estoy hablando desde la Ciudad de México. Muchas gracias y que tengan mucho éxito en este evento. Hasta luego.